El giro que los analistas habían anticipado durante semanas en la región parece haber llegado finalmente. En la madrugada, el sonido de las sirenas volvió a resonar sobre el territorio israelí, obligando a la población a buscar refugio. En cuestión de minutos, una lluvia de misiles balísticos surcó el cielo, empujando a millones de ciudadanos a los búnkeres subterráneos. Lo que diferencia a este asalto no es únicamente la cantidad de proyectiles, sino el momento en que Irán decidió lanzar el ataque y el mensaje que pretendía transmitir. No se trata, según los expertos en seguridad, de una simple represalia por las operaciones israelíes en Beirut. Más bien, parece indicar que la paciencia estratégica de Teherán, mantenida durante varios meses, se ha agotado. Lo que resulta aún más alarmante es que, al mismo tiempo, la región alberga decenas de miles de soldados estadounidenses, embarcaciones de guerra, sistemas de defensa aérea y bases militares operando en estado de máxima alerta. La pregunta que ahora se plantea es si este bombardeo constituye una mera respuesta puntual o el preludio de una nueva fase que podría arrastrar al Oriente Medio al borde de un conflicto mucho más amplio y difícil de controlar. La tensión entre Irán e Israel ha alcanzado un nuevo nivel. En el norte del país se declaró un estado de alerta general tras la masiva oleada de misiles balísticos lanzados por Teherán. Mientras las sirenas retumbaban en ciudades como Haifa, cientos de miles de civiles se vieron obligados a pasar la noche bajo tierra. Las autoridades iraníes justificaron el ataque como una respuesta directa a las operaciones que Israel llevó a cabo ese mismo día en Beirut, la capital libanesa. Teherán había amenazado con represalias, especialmente después de los bombardeos en la zona de Dahiyya, donde la presencia de Hezbollah es notable. En la primera fase del asalto, varios misiles fueron dirigidos al espacio aéreo israelí. Aunque los sistemas de defensa lograron interceptar la mayor parte, pronto se emitieron nuevas advertencias sobre una segunda y una tercera oleada. El sistema de alerta se activó no solo en las ciudades del norte, sino que, con el paso del tiempo, se extendió hacia el sur. El ejército israelí instó a la población a permanecer en los refugios y contempló la posibilidad de suspender las actividades cotidianas en las instituciones educativas. Las fuerzas de seguridad continuaron evaluando el alcance y las posibles consecuencias de los ataques. Los analistas coinciden en que el mensaje enviado por Irán no es únicamente militar, sino también político. La administración de Teherán advirtió que podrían producirse respuestas más severas si Israel persiste en sus operaciones en el Líbano. Voces cercanas a la Guardia Revolucionaria sugirieron que se están considerando medidas militares más amplias en caso de que Israel intensifique sus ofensivas. Mientras estos acontecimientos se desarrollaban, la atención se desplazó hacia Washington. La presencia militar estadounidense en la zona ha crecido notablemente en las últimas semanas, con buques de guerra posicionados en el Golfo, activos aéreos y decenas de miles de soldados listos para actuar. La interacción entre Irán y Estados Unidos en los últimos días, que incluye vuelos de drones alrededor del estrecho de Hormuz, operaciones contra instalaciones de radar y demostraciones de fuerza mutua en el Golfo, ha generado una atmósfera de tensión sin precedentes en la región. El último ataque con misiles contra Israel se percibe como el anuncio de una nueva era que podría influir no solo en el enfrentamiento entre ambos países, sino también en el equilibrio de poder regional. La respuesta que Israel decida dar en las próximas horas y los pasos que tome Estados Unidos serán determinantes para definir la dirección que tomará la crisis. Uno de los pilares fundamentales de la arquitectura de disuasión que Irán ha ido forjando durante años es el sistema conocido como Abulá. Para la dirección de Teherán, Hezbollah no representa únicamente un aliado, sino también una pieza clave de la presión estratégica ejercida contra Israel. Por eso, cada incursión contra Dahiyya constituye, a los ojos de Irán, no solo una operación de seguridad, sino también una prueba de la propia esfera de influencia. Según algunos analistas militares de la región, la motivación principal detrás del último lanzamiento de misiles iraníes radicaba precisamente en eso. La administración de Teherán podría haber considerado que permanecer en silencio ante las operaciones israelíes en Beirut se interpretaría como una señal de debilidad, sobre todo a la luz de los asesinatos
los bombardeos aéreos y las crecientes tensiones de los últimos años. En ese contexto, Irán busca proteger su capacidad de disuasión. Surge entonces la cuestión más amplia. ¿Pretendía Irán desencadenar una guerra a gran escala o simplemente demostrar a Israel y a los demás actores regionales que ciertas líneas rojas siguen en pie? Tanto los objetivos seleccionados como el discurso empleado llaman tanto la atención como la magnitud del ataque. Expresiones como represalia, equilibrio y derecho a responder aparecen de forma constante en las declaraciones de Teherán, lo que refuerza la evaluación de que la capital persa está siguiendo una estrategia de escalada controlada. La historia del Oriente Medio ha dejado claro una y otra vez que cuando una de las partes intenta enviar un mensaje contenido, cualquier error de cálculo en el terreno puede desviar los acontecimientos hacia una dirección totalmente distinta. Lo que ocurre hoy podría indicar que la lucha entre Israel e Irán ya no se limita a una competencia indirecta a través de Gaza, el Líbano o Siria, sino que se está convirtiendo cada vez más en un enfrentamiento directo. Un detalle que llamó la atención en el último ataque iraní fue la zona a la que se dirigieron los misiles. Los primeros informes de alerta mostraron que la ofensiva se centró mayormente en el norte de Israel. Las sirenas que resonaron alrededor de Haifa y el estado de alerta declarado en esa región atraparon la mirada de numerosos analistas militares. Haifa no es una ciudad cualquiera. Mientras Tel Aviv puede ser el centro político y Jerusalén la capital simbólica, Haifa se reconoce como uno de los núcleos económicos y estratégicos más importantes de Israel. Situada a orillas del Mediterráneo, alberga uno de los puertos más relevantes del país, por lo que una parte significativa del comercio marítimo israelí pasa por allí. Además, en la zona se concentran instalaciones energéticas, complejos petroquímicos, áreas industriales y redes logísticas críticas. Más aún, Haifa funciona como uno de los centros de los sistemas de defensa del norte y de la movilidad militar israelí. Por eso, el hecho de que el eje de ataque de Irán se haya dirigido al norte no parece una coincidencia. Según algunos expertos, la intención de Irán no era únicamente dañar ciertos objetivos, sino enviar un mensaje diferente a Israel. Podemos alcanzar no solo las regiones fronterizas, sino también el corazón económico y estratégico del país. Desde la perspectiva militar, ese mensaje adquiere una gran relevancia, pues en los conflictos modernos, los objetivos alcanzados pueden poseer un significado superior al de los objetivos destruidos. Independientemente de si un misil impacta efectivamente o no, demostrar que ese proyectil tiene el alcance y la capacidad para llegar a un punto concreto constituye, por sí mismo, una herramienta de disuasión. El propósito central del programa de misiles balísticos que Irán ha desarrollado en los últimos años es precisamente ese. La administración de Teherán sabe desde hace tiempo que no puede competir con Israel o con Estados Unidos en términos de fuerza aérea. La mayor parte de los aviones de combate que posee Irán son plataformas anticuadas. En respuesta, Irán destinó miles de millones de dólares a los programas de misiles, a los vehículos aéreos no tripulados y a la capacidad de ataque de largo alcance. El último lanzamiento puede interpretarse como la materialización de esa estrategia en el terreno, porque para Irán el asunto no es solo disparar unos pocos misiles, sino demostrar que incluso las regiones más protegidas de Israel están bajo una amenaza constante. Otro aspecto que destaca es la dimensión psicológica de la guerra. Israel es reconocido por contar con una de las redes de defensa aérea más avanzadas del mundo. La cúpula de hierro, la onda de David, los sistemas Arrow y diversas redes de radar conforman la columna vertebral de su defensa aérea desde hace años. Sin embargo, cada sonido de sirena, cada llamado a los refugios y cada alerta de misiles generan una presión invisible sobre la población. En los ataques iraníes, este efecto psicológico a veces supera al efecto militar directo. El hecho de que cientos de miles de personas tengan que acudir a los refugios en plena noche, que las ciudades se paralicen, que el tráfico aéreo se vea interrumpido y que las actividades económicas se detengan, también produce la sensación de una guerra. Por esa razón, algunos analistas describen el último ataque no como una operación de misiles clásica, sino como una operación de mensaje estratégico. Sin embargo, Irán enfrenta un riesgo importante.
Si Israel percibe esos ataques como una amenaza directa a su seguridad nacional, la administración de Tel Aviv podría incluir en su agenda opciones militares más contundentes. Por eso, el último ataque no se limita al lanzamiento de unos pocos proyectiles. Constituye el siguiente movimiento en un gran juego de ajedrez estratégico en el que Irán intenta exhibir su capacidad de disuasión, mientras Israel evalúa hasta qué punto está dispuesto a aceptar esa disuasión. Quizá la interrogante más crucial sea si Teherán solamente está enviando una señal o si estos lanzamientos marcan la fase preparatoria de una escalada militar mucho más amplia en el futuro. Los acontecimientos recientes indican que ambas partes han comenzado a poner a prueba no solo los objetivos militares del adversario, sino también su voluntad política y los límites de resistencia mutuos. Aún así, el último ataque ha revelado una realidad aún más profunda. Esta podría ser la cuestión central que subyace a todo lo ocurrido en Oriente Medio durante las últimas semanas. Si Israel y los Estados Unidos han pasado meses bombardeando la infraestructura de misiles iraní, ¿de qué manera puede Irán seguir disparando misiles balísticos? A primera vista la pregunta parece sencilla, pero su respuesta resulta esencial para comprender por qué el enfrentamiento entre Irán e Israel aún no ha concluido. Una parte importante de las operaciones israelíes recientes tenía como objetivo directo mermar la capacidad de ataque de Irán. Se atacaron repetidamente los sistemas de radar, las redes de defensa aérea, las instalaciones de producción de misiles, los centros de mando y las líneas logísticas. Las autoridades israelíes anunciaron en numerosas ocasiones que habían asestado duros golpes al programa de misiles iraní, pero la imagen que se dibuja en el terreno solo muestra una fracción de la historia. El programa de misiles de Irán no es un sistema centralizado en un único núcleo, como ocurre en las estructuras militares tradicionales que pueden quedar inactivas al ser golpeadas una base aérea o un centro de mando. En cambio, Irán ha construido a lo largo de los años su capacidad de ataque sobre una arquitectura multicapa distribuida por todo el territorio nacional. El objetivo principal de esta estrategia es evidente: crear un sistema que no pueda ser paralizado por un solo ataque. Por lo tanto, el programa de misiles iraní no se limita a unas pocas instalaciones. Los centros de producción, los depósitos de almacenamiento, las instalaciones de mantenimiento, los elementos de lanzamiento móviles y las infraestructuras subterráneas están dispersos en distintas regiones. Algunos analistas militares creen que Irán ha estado preparándose durante años precisamente para la situación actual, pues anticipó que en caso de un conflicto directo con los Estados Unidos o Israel, sus fuerzas de misiles serían el primer objetivo. Así, la administración de Teherán invirtió no solo en ampliar su inventario de misiles, sino también en organizarlo de tal forma que pudiera sobrevivir a un asalto masivo. Las instalaciones subterráneas, que han cobrado notoriedad en los últimos años, constituyen una de las piezas más llamativas de esta estrategia. Gracias a los depósitos excavados dentro de las montañas, los túneles reforzados y las redes logísticas secretas, Irán considera que puede conservar cierta capacidad operativa incluso bajo intenso bombardeo. Cabe señalar que el objetivo de Israel no necesariamente es eliminar por completo la capacidad de misiles de Irán, ya que tal meta resulta extremadamente difícil desde el punto de vista militar. En cambio, la intención podría ser reducir la capacidad de ataque iraní, disminuir su ritmo operativo y encarecer cada nuevo lanzamiento. En otras palabras, la meta no es destruir todo el sistema, sino erosionar su eficacia. Sin embargo, el último ataque demuestra que Irán aún conserva una capacidad de lanzamiento, lo que reaviva la dimensión psicológica del conflicto. Desde la perspectiva israelí, el problema no es únicamente cuántos misiles despegaron, sino que Irán sigue siendo capaz de lanzar misiles. Cuando un país ataca la infraestructura militar de su rival durante meses, y pese a ello el adversario continúa organizando ataques, surgen inevitablemente nuevas preguntas. En ese momento, la guerra deja de ser solo una contienda militar y se transforma en una carrera de resistencia. ¿Qué bando podrá sostener la presión durante más tiempo? ¿Qué lado podrá gastar más recursos? ¿Qué parte logrará quebrantar primero la voluntad política del oponente? La dinámica que se vive hoy en Oriente Medio
gira en torno a esas interrogantes. Desde la óptica iraní, el último ataque con misiles no fue solamente una operación militar, sino también un mensaje de que todavía están presentes. Desde la visión israelí, el mismo acto adquiere otro significado, pues puede reforzar la posición de quienes abogan por la continuidad de las operaciones. Y quizá el punto más crítico se encuentre aquí. Los equilibrios en Oriente Medio siguen siendo extremadamente frágiles. Meses de operaciones, amenazas recíprocas e iniciativas diplomáticas no han solucionado los problemas estructurales de la región. Al contrario, la desconfianza entre las partes se ha profundizado aún más. Por lo tanto, los acontecimientos que se desarrollen en los próximos días no dependerán únicamente de la respuesta israelí o del siguiente paso iraní. El factor decisivo será si ambas partes mantienen esta crisis como una demostración de fuerza limitada o si los eventos escalan de manera incontrolable, pues la historia muestra que muchas de las grandes guerras en Oriente Medio no comenzaron con un solo ataque. Con frecuencia, los conflictos surgieron por una mala interpretación de los mensajes, por cálculos erróneos sobre la determinación del adversario y por el crecimiento paulatino de movimientos que parecían insignificantes. Lo que se vive hoy podría estar indicando precisamente ese tipo de periodo. Los misiles iraníes desaparecerán del cielo, las sirenas en Israel cesarán tras un tiempo y las declaraciones diplomáticas darán paso a nuevas negociaciones. Sin embargo, la pregunta principal permanecerá latente. ¿Se recordará este ataque como una represalia temporal o pasará a la historia como una de las primeras señales de un conflicto regional mucho mayor en el futuro? Por el momento, nadie puede afirmar con certeza la respuesta. Lo que sí es indudable es que el futuro de la región pende de la manera en que las partes interpreten y respondan a este último mensaje. El punto de inflexión que se había anticipado durante semanas parece haberse materializado en la oscuridad de la noche. De repente, los avisos de emergencia resonaron en el cielo del norte de Israel, obligando a la población a buscar refugio bajo tierra. En cuestión de minutos, una lluvia de misiles balísticos fue visible desde los puestos de observación, obligando a millones de personas a dirigirse a los búnkeres preparados para esas eventualidades. Lo que distingue a este asalto no es únicamente la cantidad de proyectiles, sino el instante preciso en que Irán decidió lanzar la ofensiva y el mensaje que pretendía transmitir. Los analistas de seguridad regional coinciden en que no se trata de una mera represalia a operaciones israelíes en Beirut, sino de la culminación de una paciencia estratégica que había perdurado varios meses. Mientras los sistemas de defensa israelíes interceptaban la mayor parte de los misiles, se emitieron nuevas advertencias anunciando una segunda y una tercera oleada de ataques. El estado de alerta se extendió más allá de las ciudades del norte, alcanzando también áreas del centro del país a medida que la amenaza se percibía cada vez más amplia. Las autoridades instaron a la población a permanecer en los refugios y comenzaron a evaluar la suspensión de actividades escolares y otras rutinas cotidianas. Las unidades de inteligencia trabajaban sin descanso para determinar el alcance real de la ofensiva y sus posibles repercusiones. Las declaraciones oficiales de Teherán dejaron claro que el ataque había sido organizado como respuesta directa a las operaciones que Israel ejecutó ese mismo día en la capital libanesa. La administración iraní había advertido previamente sobre la posibilidad de represalias, especialmente después de los bombardeos en la zona de Dahiyya, donde la presencia de Hezbollah es particularmente fuerte. En la fase inicial del asalto, varios misiles se dirigieron al espacio aéreo israelí. Aunque la mayoría fueron neutralizados, la aparición de nuevas ondas de cohetes mantuvo la tensión al máximo nivel. Los funcionarios de seguridad subrayaron que el mensaje no era únicamente militar, sino también político. Irán advirtió que, de continuar las acciones israelíes en el Líbano, podrían considerarse respuestas más severas. Fuentes cercanas a la Guardia Revolucionaria sugirieron que se están evaluando medidas militares de mayor envergadura si la presión sobre sus aliados persiste. Ante este escenario, la mirada se volvió inevitablemente hacia Washington. La presencia de fuerzas estadounidenses en la región se ha intensificado notablemente en las últimas semanas, con buques de guerra posicionados en el Golfo, aviones de patrulla y decenas de miles de soldados en estado de alta alerta.
Las maniobras conjuntas entre Irán y los Estados Unidos, que incluyen el despliegue de vehículos aéreos no tripulados alrededor del estrecho de Hormuz y operaciones contra instalaciones de radar, han creado un clima de tensión sin precedentes en Oriente Medio. Cada movimiento de ambas partes amplía el alcance de la crisis, generando una atmósfera de incertidumbre que no se veía en la región desde hace décadas. El reciente ataque con misiles contra Israel se percibe como el preludio de una nueva era, en la que no solo se pondrá a prueba la relación entre Tel Aviv y Teherán, sino también el equilibrio de poder que sustenta la estabilidad regional. La respuesta que Israel decida adoptar en las próximas horas, junto con las decisiones que tome Estados Unidos, serán factores decisivos para determinar la dirección que tomará la crisis. La rapidez y dureza de la reacción iraní pueden estar vinculadas al objetivo específico que fue alcanzado: el barrio de Dahiyya, considerado el corazón de la actividad política, militar y logística de Hezbollah. Este sector, situado al sur de Beirut, ha sido durante años el centro neurálgico de los comandos, las redes de comunicación y el apoyo logístico de la organización. Por ello, cada ataque contra Dahiyya trasciende la mera operación militar dentro de los límites libaneses. Representa a los ojos de Irán un desafío directo a su esfera de influencia regional. Tras los bombardeos israelíes en los cielos de Beirut, las declaraciones provenientes de la capital iraní fueron sumamente enérgicas, subrayando que los acontecimientos en el Líbano no conciernen únicamente a Hezbollah, sino a todo el eje de resistencia que Irán ha construido en la zona. Estas palabras fueron interpretadas como el anuncio de una posible represalia, reforzando la percepción de que el momento elegido para el ataque lleva un significado estratégico más profundo que el simple deseo de infligir daño. En los últimos meses se había ido gestando la sensación de que la probabilidad de un enfrentamiento directo entre Irán e Israel se estaba reduciendo. Aunque ambas partes intercambiaban ataques esporádicos, trataban de evitar que la contienda escalara a una guerra regional de gran magnitud. Sin embargo, la operación más reciente en Beirut parece haber alterado ese frágil equilibrio, pues desde la perspectiva de Teherán, el asunto trasciende el mero bombardeo de unos cuantos objetivos. Uno de los pilares fundamentales de la arquitectura de disuasión que Irán ha ido construyendo durante años es la red conocida como Abulá. Para la administración de Teherán, Hezbollah no constituye solo un aliado, sino también una pieza esencial de la presión estratégica que se ejerce contra Israel. Por ello, cada ataque contra Dahiyya representa, a los ojos de Irán, no solo una operación de seguridad, sino también una prueba de su propia esfera de influencia. Según varios analistas militares de la región, la motivación principal detrás del último lanzamiento de misiles por parte de Irán radicaba precisamente en esa lógica. La administración de Teherán podría haber calculado que permanecer en silencio frente a las operaciones israelíes en Beirut se interpretaría como una señal de debilidad, sobre todo al considerar los asesinatos, los bombardeos aéreos y las tensiones acumuladas en los últimos años. En ese sentido, Irán estaría intentando resguardar su capacidad de disuasión. No obstante, surge una cuestión más amplia. ¿Pretendía Irán desencadenar una guerra a gran escala, o su objetivo esencial era demostrar a Israel y a los demás actores de la región que determinadas líneas rojas siguen vigentes? Tanto la selección de los objetivos como la retórica empleada llaman la atención tanto como la magnitud del ataque. Expresiones como represalia, equilibrio y derecho a responder aparecen de forma constante en las declaraciones de Teherán, lo que refuerza la valoración de que la capital persa está siguiendo una estrategia de escalada controlada. La historia de Oriente Medio ha demostrado repetidamente que, cuando una de las partes intenta enviar un mensaje contenido, incluso un pequeño error de cálculo en el terreno puede llevar los acontecimientos a un punto completamente distinto. Lo que ocurre hoy sugiere que la lucha entre Israel e Irán ya no se limita a una competencia indirecta a través de Gaza, el Líbano o Siria, sino que se está transformando cada vez más en un enfrentamiento directo. Otro detalle que llamó la atención en el último ataque iraní fue la zona a la que se dirigieron los misiles. Los primeros informes de alerta mostraron que el bombardeo se enfocó principalmente en las áreas del norte de Israel. Las sirenas que resonaron, sobre todo alrededor de Haifa,
y el estado de alerta declarado en esa región capturaron la atención de numerosos analistas militares. Haifa no es una ciudad cualquiera. Mientras que Tel Aviv puede ser el centro político y Jerusalén la capital simbólica, Haifa se reconoce como uno de los núcleos económicos y estratégicos neurálgicos de Israel. Ubicada en la costa del Mediterráneo, alberga uno de los puertos más importantes del país, por lo que una parte sustancial del comercio marítimo israelí pasa por allí. Además, en la zona se concentran instalaciones de energía, infraestructura petroquímica, zonas industriales y redes logísticas críticas. Más aún, Haifa es considerada uno de los centros de los sistemas de defensa del norte y de la movilidad militar israelí. En consecuencia, que el eje del ataque iraní se haya dirigido al norte no parece ser una coincidencia. Algunos expertos sostienen que la intención de Irán no se limitó a dañar ciertos blancos, sino que buscaba transmitir un mensaje diferente a Israel. Podemos alcanzar no solo las regiones fronterizas, sino también el corazón económico y estratégico del país. Desde la perspectiva militar, ese mensaje reviste una importancia considerable, porque en las guerras modernas, los objetivos que se pueden alcanzar a menudo poseen un significado mayor que el daño físico que ocasionan. Independientemente de si un misil impacta o no, demostrar que ese proyectil tiene el alcance y la capacidad para llegar a un punto concreto constituye, por sí mismo, una herramienta de disuasión. El programa de misiles balísticos que Irán ha desarrollado en los últimos años persigue precisamente ese objetivo. La administración de Teherán sabe desde hace tiempo que no puede competir con Israel o con Estados Unidos en términos de fuerzas aéreas. La mayor parte de los aviones de combate que posee Irán son plataformas antiguas. En respuesta, el país ha canalizado miles de millones de dólares hacia los programas de misiles, los vehículos aéreos no tripulados y la capacidad de ataque de largo alcance. El último ataque puede interpretarse como la materialización de esa estrategia en el terreno, pues, desde la óptica persa, no se trata solo de lanzar unos cuantos misiles, sino de demostrar que incluso las regiones más protegidas de Israel están bajo una amenaza constante. Otro elemento que destaca es la dimensión de la guerra psicológica. Israel es reconocido como uno de los países con una de las redes de defensa aérea más avanzadas del mundo. La cúpula de hierro, la onda de David, los sistemas Arrow y diversas redes de radares han constituido la columna vertebral de su defensa durante años. Sin embargo, cada sonido de sirena, cada llamado a los refugios y cada advertencia de misiles generan una presión invisible sobre la sociedad. Se valora que, en los ataques iraníes, este efecto psicológico a veces supera al efecto militar, porque el hecho de que cientos de miles de personas tengan que buscar refugio en la noche, que las ciudades se paralicen, que el tráfico aéreo se vea interrumpido y que las actividades económicas se detengan, también produce la sensación de una guerra. Por esa razón, algunos expertos describen el último ataque no como una operación de misiles en el sentido clásico, sino como una operación de mensaje estratégico. No obstante, allí también se plantea un riesgo importante para Irán. Si Israel percibe los ataques como una amenaza directa a su seguridad nacional, la administración de Tel Aviv podría incluir en su agenda opciones militares más contundentes. Ese ataque no se redujo únicamente al disparo de unas cuantas armas balísticas. Se trató, más bien, de una nueva jugada dentro de un amplio tablero estratégico donde Irán busca demostrar su capacidad de disuasión, mientras Israel prueba hasta dónde está dispuesto a tolerar esa advertencia. La cuestión central que se plantea es si Teherán está enviando únicamente un mensaje o si, por el contrario, esos lanzamientos forman parte de una fase preparatoria para una escalada militar mucho más extensa en el futuro. Los últimos acontecimientos indican que ambas partes no solo están evaluando los objetivos militares del adversario, sino también la voluntad política y los límites de resistencia mutuos. Un aspecto aún más revelador que surgió con el último asalto es la interrogante que se ha convertido en el núcleo de los debates sobre la dinámica del conflicto en Oriente Medio. Si Israel y los Estados Unidos han dedicado meses a atacar la infraestructura de misiles iraní, ¿cómo es posible que Irán continúe lanzando proyectiles balísticos? A primera vista la pregunta parece sencilla,
pero su respuesta resulta crucial para comprender por qué la confrontación entre ambas naciones no ha llegado a su fin. Gran parte de las operaciones israelíes recientes tuvieron como objetivo directo mermar la capacidad ofensiva de Irán. Se atacaron repetidamente los sistemas de radar, las redes de defensa aérea, las instalaciones de fabricación de misiles, los centros de mando y las rutas logísticas. Las autoridades israelíes anunciaron en varias ocasiones que habían infligido golpes duros al programa de misiles de Teherán, pero la imagen que se dibuja en el terreno muestra solo una fracción de la realidad. El programa de misiles iraní no funciona como una única instalación centralizada. A diferencia de las estructuras militares tradicionales que pueden quedar inactivas tras la destrucción de una base aérea o un centro de mando, Irán ha construido, a lo largo de los años, una capacidad de ataque basada en una arquitectura multicapa distribuida por todo el país. El objetivo principal de esa estrategia es claro: crear un sistema que no pueda ser paralizado por un solo golpe. Por ello, el programa de misiles no se limita a unas cuantas fábricas. Los centros de producción, los depósitos de almacenamiento, los talleres de mantenimiento, los lanzadores móviles y las infraestructuras subterráneas se encuentran esparcidos en distintas regiones. Algunos analistas militares sostienen que Irán ha estado preparándose durante años precisamente para el escenario actual, pues sabía que, en caso de un conflicto directo con Estados Unidos o Israel, sus fuerzas de misiles serían uno de los primeros objetivos. En consecuencia, la administración de Teherán invirtió no solo en ampliar su inventario balístico, sino también en organizarlo de tal forma que pudiera sobrevivir a ataques masivos. Las instalaciones subterráneas de misiles, que han cobrado notoriedad en los últimos años, constituyen una de las piezas más llamativas de esa estrategia. Gracias a depósitos excavados dentro de montañas, túneles blindados y redes logísticas clandestinas, Irán considera que puede conservar cierta capacidad operativa incluso bajo intenso bombardeo. Es importante señalar que el objetivo de Israel no necesariamente consiste en eliminar por completo la capacidad de misiles iraní, ya que tal meta resulta extremadamente difícil desde el punto de vista militar. En lugar de eso, la intención podría ser reducir la capacidad de ataque, disminuir el ritmo operativo y encarecer cada nuevo lanzamiento. En otras palabras, la meta no es destruir todo el sistema, sino erosionar su eficacia. Sin embargo, el último ataque demuestra que Irán todavía mantiene una capacidad de lanzamiento. Eso vuelve a poner de relieve la dimensión psicológica del conflicto, pues desde la perspectiva israelí, el problema no es solo cuántos proyectiles despegaron, sino el hecho de que el adversario aún puede lanzar misiles. Cuando un país ataca la infraestructura militar de su rival durante varios meses y a pesar de ello, el enemigo sigue organizando ataques, surgen inevitablemente nuevas interrogantes. En ese punto, la guerra deja de ser únicamente una contienda militar y se transforma en una carrera de resistencia. ¿Qué bando podrá sostener la presión durante más tiempo? ¿Qué lado dispondrá de mayores recursos? ¿Qué parte logrará quebrantar primero la voluntad política del contrario? Desde la óptica iraní, el último lanzamiento de misiles no representó solo una operación militar, fue al mismo tiempo el mensaje de que siguen presentes. Desde la visión israelí, el mismo hecho adquiere otro significado, pues puede reforzar la posición de quienes abogan por la continuación de las operaciones. Los equilibrios en Oriente Medio continúan siendo extremadamente frágiles. Meses de acciones, amenazas mutuas e iniciativas diplomáticas no han eliminado los problemas estructurales de la región. Al contrario, la desconfianza entre las partes se ha profundizado aún más. Por lo tanto, los acontecimientos que se desarrollen en los próximos días no dependerán únicamente de la respuesta que dé Israel o del siguiente paso que tome Irán,